¿Y dónde se fue el mago? Recién estaba acá y de repente desapareció. Volviste. ¿Cómo estás, querido Ramón, mago cósmico, mago blanco? ¿Cómo estás allá, al otro lado? Bien, amigo, muy bien. Ayer hizo mucho frío, hoy día hace calor de nuevo. ¿Cómo está Alemania? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está la primavera? Poco a poco tomando un poquito de temperatura también, pero hoy día acaba de llover fuerte, pero son pequeñas nubes que pasan y ya estamos entrando de lleno en primavera. Una primavera para hablar de un fascinante tema, un temazo, querido Ramón, hoy día, que lo hemos titulado Los otros Cristos de la historia. ¿Te parece que ponga yo las cartas sobre Sí, la mesa vamos. para comenzar? Pues, Ramón, fíjate tú lo que dijo Einstein. Comillas, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Albert Einstein. Es decir, lo que uno no sabe, lo que uno no conoce, no existe. ¿Por qué digo esto para comenzar? Porque en el mundo de la cristiandad, muchas personas solo conocen a Jesús. Y para esas personas, para el saber de esas personas, los otros Cristos no existen porque no los conocen, Ramón. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno habla de lo que vamos a hablar hoy día, típico sale alguna persona con poco saber del mundo y dice, no, Jesús es el único Cristo, no, Jesús es el único Salvador, no, Jesús es el grande entre los grandes y los otros son falsos. Una advertencia para comenzar importante, porque hoy día precisamente vamos a concentrarnos en los otros Cristos de la historia. A mí me gusta llamarles maestros de Oriente y Occidente, porque las enseñanzas de estos grandes avatares, grandes Cristos, creadores culturales, puentes entre la fuente divina y el hombre, hombres imprescindibles, sus enseñanzas, si uno las toma, son válidas aquí, en el Oriente, en Europa, en América, es decir, maestros universales. ¿Por qué? Porque precisamente son esos, Cristos, puentes con la fuente y que traen la palabra que es la salvadora. Dicho esto, nos metemos en sustancia con un pasaje, Ramón, para introducir al tema y te doy la palabra inmediatamente. Pero tú sabes que yo hice una investigación, quizá una de las investigaciones más importantes de mi vida, eh, en todo lo que fue, bajo lo que me corresponde a mí señalar, el verdadero jardín del Edén, tomando nota y recopilando toda la tradición original del jardín del Edén de Adán y Eva, que se preserva en la oralidad en la isla de Ceilán, el verdadero jardín del Edén. Al final de todo ese pasaje, leo un breve texto que lo tengo en mi propio libro, Ramón, porque dice lo siguiente, que da el marco más sustancioso a este importante capítulo. Dice, por desobedecer mis órdenes, el espíritu del mal acaba de invadir la tierra, le dice Adán y Eva, aunque Adán es el verdadero autor del pecado original, pero eso da para otro capítulo, ¿ya? Y dice, continúa, vuestros hijos condenados a sufrir y a trabajar la tierra por la falta vuestra, se convertirán en malos y me olvidarán. Olvidarán a la fuente verdadera, digan.
¿ya? Por lo tanto, época oscura, ¿ya? Y dice lo siguiente, pero mandaré al Cristo, que se encarnará en el vientre de una mujer y os llevará a todos la esperanza de la recompensa de la otra vida y la manera, suplicándomela, de dulcificar sus males. Fíjate lo que dice. Según lo que a mí me corresponde al menos señalar, lo que dice en esta tradición es que esta fuente divina mandará al Cristo. ¿Por qué digo esto, Ramón? Porque yo sostengo una tesis desde hace mucho tiempo, sustentada precisamente en esto y en lo que vamos hoy día a conocer, que en realidad la fuente envía a la humanidad, primero, en momentos de inmensa oscuridad, a un Cristo. Pero el Cristo, si todo esto es así, es la misma alma que se iría encarnando de edad en edad para traer orden y luz naturalmente en los momentos de oscuridad. Si todo esto es así, sería un mismo arquetipo álmico, Ramón, que se iría encarnando en diferentes partes de la tierra, en diferentes tiempos, pero siempre en momentos de oscuridad. Y por eso puedo decir que si todo esto es así, aunque hubo avatares antes de Krishna, Krishna habría sido el primer gran Cristo, Ramón, el primer gran profeta, digámosle como avatar, Cristo, hombre imprescindible, creador cultural, maestro de Oriente y Occidente, la primera gran encarnación que precisamente trajo orden en momentos de suma oscuridad que imperaban hace más de 5.000 años en la India. Esta es la introducción, Ramón, porque vamos a hablar de estos, de los otros Cristos. Bien, tú estás con la imagen hermosa de Krishna atrás tuyo, el héroe del Bhagavad Gita, la canción del Señor. Bueno, y hay gente que no tiene idea de eso y nunca lo va a saber. Pero es interesante señalar esto. El padre de la fe, para las religiones que sí conocemos más en Occidente, el cristianismo ciertamente, bueno, hablemos que también sabemos que existe el Islam, ¿cierto? Sabemos que existe. Y sabemos que existe el judaísmo, ¿ya? Esas tres religiones tienen en común un mismo padre de la fe que se llama Abraham, el padre de la fe. De hecho, cuando Jesús se enfrentó a los sacerdotes judíos que se habían corrompido, producto de una secta que hay dentro del judaísmo, hoy día se conoce como sionismo, son los responsables de las muertes en este momento en Palestina, el asesinato terrible que está haciendo ese Netanyahu, en fin. El padre de la fe se llama Abraham y su esposa se llama Sarai. Y cualquier cristiano de cualquier iglesia humilde, incluso en los barrios de esta iglesia evangélica, sabe eso. Abraham, padre de la fe, su esposa Sarai. Y todos los que tienes tú atrás, en Oriente, tienen un padre de la fe, que se llama Brahma, y su esposa Sarasvati. Brahma, Sarasvati, Abraham y Sarai. No es solamente una coincidencia fonética, semántica, lingüística, sino que sus historias son súper parecidas. O sea, hay algo que se va perdiendo en la noche de los tiempos y nos señala el origen común, no solamente de estos padres de la fe, sino también de los enviados del cielo, como este Cristo, Krishna, Cris, uno muerto con 3 clavos, el otro muerto con 3 flechazos. Hay algo ahí. Y mira esto, todas las grandes religiones antiguas y toda la cultura indoaria, incluso los vikingos, hablan de un día en que el enviado del Señor va a venir. Y lo señalan de esta forma. Los vikingos dicen que
va a haber una gran batalla que se llama Ragnarok, donde van a volver a la vida los grandes héroes de la antigüedad. Los grandes guerreros vuelven con sus memorias borradas y todo lo que quiera, pero vuelven a dar esta batalla. Batalla que pelearán dioses y hombres. Y al final de la batalla, cuando se crea que todo está perdido, como en una película, vuelve Odín montando su caballo blanco Sleipnir, un caballo blanco que vuela, un caballo alado, un Pegaso, de 8 patas. Vuelve. Eso dicen los vikingos. Los judíos dicen que después de la batalla del Valle de Megiddo, el Armagedón, va a volver el Mesías. ¿Cómo vuelve el Mesías? Montando un caballo blanco alado que vuela. Tenemos los vikingos, tenemos los judíos. Los árabes dicen lo mismo, que en el día del Señor va a volver su mensajero montando un caballo blanco. En el libro de Apocalipsis sale que después de una gran guerra que va a haber, donde se van a conmover los cielos y la tierra, lucharán ángeles y humanos. Parecido a lo que dicen los vikingos. Y al final va a volver Jesús. ¿Cómo va a volver? Montando un caballo blanco que vuela. Caballos blancos que vuelan. Curiosamente, en la India se habla que después del Kali Yuga, al final, antes del Satya Yuga, la era de la verdad, donde va a haber una gran guerra, vuelve Vishnu. El que tienes atrás, Krishna, es una reencarnación de Vishnu, que es el verbo de Dios con el cual Dios hizo todo. Lo mismo que se dice de Jesús en el libro de Juan, en el libro de Santiago, es lo mismo. Y que después de esa gran guerra va a volver Vishnu. ¿Cómo vuelve Vishnu? Montando un caballo blanco, con alas. Todos desde los vikingos en la India, los cristianos, los judíos, los árabes, hablan lo mismo. Y en unas profecías mayas se habla que al final de los tiempos, después de una guerra, van a volver los dioses creadores en sus naves de plata. La plata es blanca. Los mayas no conocían la hípica, no habían caballos en esa parte de América. O sea, para las personas que se asustan un poco, la realidad es así. Estamos hablando de hechos ciertos, que cada uno los tome como quiera. Pero esta presencia de distintos avatares, distintos Jesús, distintos Cristos, sí está en todo el planeta. Y todo lo que va a pasar ahora, y su resolución cósmica al final, y el regreso de un reino de paz y armonía, lo dicen todos. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Está presente en toda geografía, en toda época, en toda tradición. No está ausente Dios, está presente en todos lados. Así que invito a todas las personas que empiecen a usar esto y esto, porque los que no lo usen, los que no usen sus ojos para ver y sus oídos para escuchar, puede que la pasen un poco mal. Toda la razón. Mira, hay muchas personas que son sumamente dogmáticas. Sí. Es decir, toman, por ejemplo, los cristianos a Jesús como el único que existe. Pero también otros toman a sus propios avatares como los únicos. Sí. Y podrá ser muy emocional, tendrán sus motivos, pero les falta razón porque dijiste algo muy, muy importante. La omnipresencia y omnipotencia de la fuente divina. Es decir, ¿cómo podemos pensar? A mí a veces me llama la atención, pero cuando viene alguien y dice, no, que el único que existe es Jesús, y yo me pregunto, bueno, ¿y los 1.400 millones de chinos que viven allá en el oriente, Claro. o sea, están totalmente perdidos? Sí, me dicen, me responden, sí, porque no conocen a Jesús. Bueno, les falta un poco de razonamiento lógico. Lo mismo sucede con los chinos. 1.300 millones de chinos y sin un hombre imprescindible. No, todas las grandes culturas, Ramón, han tenido su gran Cristo, han tenido su gran avatar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, mira, a pesar de todas las barbaridades que estamos padeciendo por los bandidos que tú sabes quiénes son y todos los amigos de Encuentro en el Mercurio también,
A pesar de toda esa oscuridad, Ramón, somos la primera generación que puede contemplar a todos los grandes avatares y Cristos de la historia, Ramón. Es verdad. Nunca antes, ni una generación antes que nosotros. Cuando hablo uno de generación, yo calculo unos 75 años, poco más, poco menos, pero somos la única generación que por primera vez podemos alimentarnos de la sabiduría, por ejemplo, del primer grande, aunque hubo avatares antes. Krishna fue el octavo avatar de Vishnu, es decir, hay 7 antes, pero dentro de esta gran síntesis, Krishna el primero. Hay que leer los Vedas para conocer a Krishna, pero tú tomas los Vedas, que es el libro más antiguo de la humanidad, por más antiguo que la Biblia, ciertamente. Sí, por supuesto. Bueno, tú tomas ese libro y te va a servir donde quiera que estés y seas de cualquier cultura, Ramón. Importantísimo. Pero también tú pasas, por ejemplo, a África, y África en su momento dado también tuvo su gran avatar en la figura de Hermes Trismegisto o Tot, Ramón. También del 3102 antes de Cristo, más o menos desde la primera. Aquí una imagen de Tot, que se le conoce en Occidente como Hermes Trismegisto. Y como Mercurio. Y como Mercurio, ciertamente, por eso estamos encuentros en Mercurio. Aquí lo pongo un poquito de nuevo porque es bellísimo. Él concentró en su texto, en el libro más importante que él escribió, que es el Corpus Hermeticum. Oye, una sabiduría, un conocimiento, una ciencia que permitió después de su paso, bueno, la construcción de las pirámides. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque también, claro, Tot, Hermes Trismegisto, Egipto, pero que te representa también a toda África, de alguna forma, ¿ya? Sí. Y si nos vamos al Oriente Lejano, bueno, va, acá, Buda. Esta es la imagen de Buda en el momento de la iluminación después de 7 años de ascetismo. Entonces también Buda es un gran Cristo, Ramón. Así hay que entenderlo, porque simplemente dejó la perfección de la sabiduría. Así se le llama a su filosofía. No es ningún ateísmo. Aquí lo tratan, esta cosa de tratar de estas fronteras de no entender, porque dicen, no, pero que los budistas son ateos. Mira, ellos piensan que en el fondo toda la realidad está sostenida por una energía divina que se le llama Sunyata o el vacío, Ramón. ¿Te das cuenta? El vacío es una energía divina, que es lo mismo que dice la ciencia contemporánea sobre el origen del universo, que había antes de este universo, el vacío, energía potencialmente divina, tiene todas las características. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que en China los 1.300 millones de chinos no tienen la visión del Jesús como la tienen en Occidente, que es Dios para Occidente. Pero a lo que quiero llegar, la enseñanza de estos grandes avatares que hemos mencionado son universales y somos la primera generación que podemos contemplarla, podemos aprender de esto y es muy importante esto que estoy señalando, quizá es la substancia de todo lo que es la nueva cultura que estamos creando, Ramón, o que estamos de alguna forma proponiendo, yo la sintetizo en América, en Iberoamérica, un mundo de encuentro, un mundo de conciencia, pero el mundo, en esta etapa de alfa y omega, y aquí te doy la palabra, bueno, sumamente oscura, Ramón. Estamos viviendo, cuando tú te das cuenta, la oscuridad que estamos viviendo, la maldad de quienes gobiernan.
no tiene nombre, Ramón. Peor que el rey Kansa, peor que todos los reyes malditos de la historia, lo que está ocurriendo hoy día es una oscuridad suprema. Pero, y aquí está el punto, la divinidad, la fuente divina, nos permite hoy día acceder a la sabiduría de todos los otros Cristos de la historia. Están acá con nosotros en cuanto nosotros podamos hablar las palabras de ellos, Ramón. Por lo tanto, es a ellos a los que hay que seguir. Fíjate que me llama la atención que, por ejemplo, Krishna, en su primera aparición literaria en la canción del Señor, el Bhagavad Gita, se presenta junto a Arjuna, que era un príncipe que tenía que enfrentar una guerra que no quería enfrentar porque en el otro lado, en el bando contrario, habían familiares de él, habían hermanos de él, primos, de hecho, que eran como hermanos. Y Krishna lo aconseja y le dice que tiene que enfrentar sus batallas, que estos grandes avatares han sido consejeros de grandes personajes con trascendencia mundial, por lo menos en sus áreas geográficas, pero también su consejo, al ser indexado, anotado en palabras escritas, ha servido para aconsejar no solamente a reyes y líderes, sino que a la gente común. Lo mismo pasa con Jesús, que de su consejo, bueno, tienes tú hasta el Imperio Romano, cristiano, la Iglesia Católica, los Habsburgo, toda esta gente que... El Imperio Habsburgo llegó hasta México. El que dirigía a México, Maximiliano, pienso, Maximiliano, un tipo con un sombrero y unas pistolas, no. Era un austríaco, un alemán, con su símbolo de la doble águila que llegó hasta el sur de Chile a encontrar esos símbolos. En fin, estos consejos sirvieron para reyes, para sacerdotes, para aunar imperios, que después se usaran para el bien o para el mal, es otra cosa. Y también para la gente común, grandes civilizadores. Recuerdo que acá en América también se encontró la presencia de crística a través de Kukulcán, Quetzalcóatl, Viracocha, que grandes civilizadores, y curiosamente, fíjate, por favor, hombres que caminaban por encima del agua. Lo mismo que dicen que hizo Jesús, para llamar la atención seguramente sobre el personaje también, que eran grandes consejeros civilizadores y que enseñaron a vivir en este mundo con todas sus contingencias y que dejaron esta civilización, pero dijeron que un día volvería. Eso me llama la atención. De hecho, la iglesia cristiana mormona del Valle de Utah en Estados Unidos tomó estos Cristos de América en su libro, el libro del Mormón, que supuestamente el ángel Moroni se lo dictó al señor Smith. Bueno, en fin. Esto ya se ha hablado, hay iglesias cristianas que hablan de esto, como la iglesia mormona, y el conocimiento es tan verdadero, tan cierto, tan revelador, así, que se ha formado una corriente religiosa tomándose en estos hechos que son históricos. ¿Cuál es el hecho histórico? Que la presencia de Cristo, la presencia de un mensajero del cielo, una persona civilizatoria, pero que dice que hay que enfrentar también las guerras, que una persona de verdad, ha aparecido en todas las culturas, demostrándonos una vez más la omnipresencia del poder divino en el planeta. Mira, fíjate que una amiga de nuestros encuentros en Mercurio, que se llama Marla Castro, escribe lo siguiente, la voy a tomar un poco como ejemplo, porque dice lo siguiente: yo solo creo en Dios Padre, su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. ¿Ya? Bueno, está bien que crea lo que quiera creer, Claro. no hay ningún problema, pero lo que nosotros, o al menos estamos tratando de hacer resonar, que sin perjuicio de la creencia válida, subjetiva de cada persona, también sepamos y tengamos conciencia que, por ejemplo, en la India está Krishna, que es otro gran Cristo para 1.400 millones de personas, que en China está Buda
y también Nagarjuna son los dos grandes estrellas del budismo, que en Egipto, en el Egipto antiguo, está Tot, por ejemplo, que también en todo lo que es la región de hoy día de las estepas euroasiáticas, es decir, todo lo que es actualmente Irán, Irak, Medio Oriente también, bueno, ellos tuvieron a un gran profeta, un gran Cristo que se llamó Zaratustra o también Zoroastro, aquí en una representación, porque cuando uno, por ejemplo, mira, aquí en Europa he tenido contacto con muchas personas que vienen de estos países, de Afganistán, de Irán, de Irak y de otras partes, y ellos se autodenominan persas. Bueno, los persas tienen a su gran avatar que es Zaratustra, que escribió el Avesta, los Gathas, el primer tratado moral de la historia. Entonces, lo importante es tomar conciencia. Estamos en esta era de conciencia, es decir, de ampliar nuestra pequeña visión. Recuerden lo que dije al principio, lo que dijo Einstein. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Yo he tenido, mi trabajo ha sido investigar todas las culturas de la tierra, de la historia, Ramón. Y estos nombres que estamos señalando son los Cristos, son los hombres imprescindibles. Entonces, es muy importante darnos cuenta que si la tesis que propuse al principio, de que es la misma alma que se va encarnando de edad en edad para los diferentes tiempos de cada región, en momentos de oscuridad, bueno, tratemos de conocerlos, tratemos de aceptarlos. También uno tiene que mencionar entre estos grandes hombres imprescindibles, Ramón, todo lo que fue Platón, porque Platón del siglo IV antes de Cristo podrán decir cualquier cosa, pero Grecia no existiría sin Platón. Es lo mismo cuando nosotros hablamos de Cristo. Mira, de una cultura, por ejemplo, como la cultura occidental, uno podría decir muchas cosas. Podría decir que hay grandes científicos, pero el hombre de que imprescindible, el creador cultural, es Jesús. Lo mismo pasa con Grecia. Sin Platón, Grecia no existiría al fin y al cabo. Lo mismo pasa con Persia. Sin Zaratustra, no existiría. Lo mismo con China. China sin Buda no tendría esa unidad cultural que le da la sabiduría que al menos entregaron estas personas, estos hombres imprescindibles. Y tú dijiste y mencionaste algo muy relevante, Ramón, que son, bueno, a estos figuras míticas que por alguna razón se perdió la memoria. O sea, no se perdió en la memoria, pero hay muy pocos datos, que son, por ejemplo, Kukulcán, Viracocha y ciertamente también Quetzalcóatl. En el caso de todo lo que es Viracocha, aquí esta es una representación de Viracocha. Estamos hablando que nos sumergimos o nos debiésemos sumergir en torno del siglo, mira, el imperio inca, a ver, te lo digo de esta forma, el imperio inca que comienza en el siglo XV y termina en el siglo XVI, es decir, el primer inca fue Pachacutec del 1438 más o menos, pero bueno, el imperio inca, capital Cusco, se formó porque un dios, un hombre, Viracocha,
surge del lago Titicaca, camina hacia la región donde está el Cusco, llega al Cusco y dice, aquí voy a sentar, va a comenzar la cultura, creador cultural. ¿Quién habrá sido Ramón? ¿Cómo habrá sido? Porque la particularidad de todas estas figuras es que con el paso del tiempo, lo mismo que con Jesús, un hombre de carne y hueso, pero que con el paso de unos cientos de años se le deificó, ¿te das cuenta? Se le transformó en Dios. ¿Quién fue Viracocha? Son cosas que hay que seguir explorando, Ramón. Lo mismo que pasa con, por ejemplo, Kukulcán, la serpiente emplumada, hombre imprescindible, creador cultural de la cultura maya, por ejemplo. Pero, aquí en una representación, después de Kukulcán, bueno, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero para todo lo que son los mexicas, los aztecas de alguna forma. Pero, ¿por qué digo esto? La versión más antigua de Kukulcán o Quetzalcóatl está representada en la cultura olmeca, Ramón, de más de 1200 años de antigüedad. De ahí viene el recuerdo de una tal serpiente emplumada que dio origen también y que participó en la creación de la cultura olmeca, que es la madre de todas las culturas. ¿Habrá sido otro enviado? A mí me gusta pensar que sí, que son estas emanaciones de la fuente para ordenar un mundo que vive en sombras, Ramón, que vive en desorden, que vive en caos, como lo que estamos viviendo hoy día. Sea lo que sea, momento de gran síntesis, Ramón. Y afortunados nosotros que podemos conocer y tener acceso a todas estas grandes figuras, grandes Cristos de la historia, porque amigos y amigas, es a ellos a los que hay que seguir. Hay un Cristo, hay un agente de cultura, orden, belleza y paz, y mucho conocimiento y sabiduría, el que poco se habla. Y es interesante este personaje porque estuvo en contra él del Jehová del Antiguo Testamento. Este es un hombre que incluso sale en glifos, tallados en piedra, con unos brazaletes así como esto y tomando como un león, así como que era muy grande, era muy fuerte, y se dice que fue el primer rey cazador, el primer rey en poner orden, el primer rey en formar grandes ciudades y civilizaciones. Estoy hablando de Babilonia, Nínive. Me refiero al rey Nimrod, autor de la primera gran biblioteca, antes que Alejandría y todo eso, el rey Nimrod. Todavía hay canciones del rey Nimrod, hay algunas canciones que vienen dando vueltas hace más de 1000 años. De hecho, conozco algunas de ellas. De lo que ahora sería Sumeria. Hablaste de Zoroastro en Persia. Es interesante hablar de Zoroastro, recalcar de que él pertenecía a una cultura que se dice directamente emanada del cielo, de Perseo, su ancestro, que era hijo del dios del cielo y una mujer terrestre, y de donde vienen varias palabras de nuestro lenguaje como magisterio, magistrado, magia, mago. De ahí venían los tres sabios de Oriente o los tres magos de Oriente que fueron al nacimiento de Jesús, porque Jesús era el Cristo, el avatar que representaba todo lo que habían aprendido con Zoroastro, Zaratustra, de hace miles de años atrás, de este Dios de la luz. O sea, hasta en Persia se habla de que, oye, hay varios Cristos, y por eso ¿por qué vinieron unos tipos de Persia? Vinieron al nacimiento de Jesús, unos tipos que hablaban farsi, no hablaban ningún idioma ya que no fuera, que no eran compatibles con los idiomas de acá. Porque otras culturas también son conscientes que la fuente divina envía a sus mensajeros
una y otra y otra y otra vez desde siempre. Incluso hay una serie de dibujos animados que le hicieron en película y que ahora de nuevo la hicieron en una serie que está en Netflix que se llama Avatar. Aang, que es un niño que usa un tatuaje azul acá como Krishna, pero que tiene hábitos budistas y que anda en un ser volador que se llama Appa. Curiosamente, esta serpiente emplumada, ¿no? No es como una gallina que vuela, volador, de este ser se habla en todas las culturas. Se habla en China, desde China hasta Escocia e Inglaterra, que eran estos seres que volaban por el cielo. Cuando se dice de que Jesús, que Vishnu, que Odín, que todos estos avatares que vuelven volando en un caballo que vuela, si tú ves las iconografías antiguas de los caballos voladores que usaban los grandes mensajeros, caballo que vuela, tú ves dragones que están presentes en toda la historia. No así los dinosaurios. Están presentes en todos lados, pero los disimulan. De hecho, se habla de que cuando Jesús vuelve montando un querubín, en otras traducciones, no es que venga agarrado de un ángel, así esa imagen es grotesca. Un querubín son estos seres como caballos, pero con alas, pero que también pueden estar en el agua, como estos seres que salieron del agua. En fin, hay mucho que aprender. De hecho, Jesús dijo, examínenlo todo, retengan lo bueno. Insisto, estuvo este avatar, este gran dignatario, este rey Nimrod, que dice que estaba en contra de ese dios de la guerra, de los ejércitos, ese dios de Netanyahu, perdón, que van y eliminan mujeres, lo están haciendo ahora de nuevo, igual que hace miles de años. Ese tipo es un monstruo. Y la divinidad a la que sirven es un monstruo, de verdad. Y todos estos grandes avatares vinieron a denunciar ese monstruo, disfrazado como el dios maya, el dios de la ilusión, disfrazado como Agriman, con esa palabra que lo dijeron los persas, los zoroastrianos, que había acá un dios malo. Todos estos grandes avatares vinieron a decir que aquí hay una realidad engañosa, mala, pero uno debe conectarse con eso superior. Buda, que lo tienes ahí a tu lado, dijo eso. O sea que había que conectarse y por eso la meditación y por eso no es meditar para desaparecer de este mundo, sino que para ver más exactamente en qué mundo estamos parados, qué es lo que está pasando aquí. Los grandes avatares también denunciaron el mal de este mundo. Por supuesto que sí, enviados precisamente a eso, a A combatir. combatir el mal, a combatir la maldad, a combatir el caos, a combatir la mentira. Hoy día, quizá para hacer una gran síntesis de este encuentro en Mercurio, en la historia de la humanidad de 5.125 años, han venido muchos Cristos. Bueno, no son muchos en realidad, son pocos más bien dicho, pero son los hombres imprescindibles. Es posible que sea la misma alma, el Cristo, que se va encarnando de edad en edad, precisamente para combatir la maldad. Y la buena nueva yo creo que es, hoy día tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento y a la sabiduría de todos estos avatares de Oriente y Occidente. Por lo tanto, para ganar, para traer orden a este mundo que se desmorona desde su corazón, simplemente tenemos que acceder a estos libros fantásticos de estos grandes avatares y que me permito mencionarlos rápidamente para finalizar. Dale. Los Vedas de Krishna, el Corpus Hermeticum de Thoth o Hermes Trismegisto, el Avesta y los Gatas de Zaratustra, todo lo que son los sutras de Buda, y también la Mula Madhyamika Karika, que es el gran texto de Nagarjuna, los diálogos de Platón, donde está toda la obra, hay unos volúmenes con toda la obra, además de los evangelios secretos de Jesús, entre otros, Ramón,
Y, por cierto, hay que seguir investigando todo lo que fue la presencia de Kukulcán, Quetzalcóatl y de Viracocha. ¿Para qué? Para que seamos esta generación fuerte, Ramón, para que nosotros seamos fuertes y para que nuestros amigos también hagan resonar al menos esta sabiduría, porque todos estos libros que le mencioné son sabidurías de Oriente y de Occidente. Provienen en todos los casos, Ramón, según las tradiciones místicas, de la fuente. Por lo tanto, los avatares, los cristos, al fin y al cabo, son las figuras, los mensajeros, pero es la palabra que viene de la fuente, expresada a través de estos Cristos, la que salva y la que nos va a poner de alguna forma en una mejor, al menos en una mejor posición frente a todos los bandidos de la oscuridad que hoy día están queriendo llevar prácticamente al mundo a la autodestrucción. Sí. Así que era de conciencia, era de una gran síntesis, afortunados nosotros de vivir este alfa y omega y de poder decir que no solamente hubo un Jesús, sino que hubo otros Cristos, Ramón, a los que hay que seguir. Sí, y lo importante no es la imagen de estos seres, sino es su mensaje. Habría que agregar también el Bhagavad Gita de Krishna, por supuesto, y también quisiera mencionar a Pitágoras, los versos áureos o los versos de oro pitagórico, que a veces son un par de hojas. A veces no hay que leer grandes mamotretos, sino que son pocas cosas y practicarlo. Todos ellos coincidían en esas 4 cosas que tú señalaste brillantemente hace 4 programas atrás. Es que hay un Dios, hay un reino al cual pertenecemos. Y hay un Dios en este mundo que no es nuestro reino y no es bueno con nosotros. Hay una recompensa si hacemos el bien, no solamente en esta vida, sino más allá de esta vida. Y también hay un castigo si uno insiste en hacerlo mal. Y ser ignorante no representa precisamente algo, una virtud. Así que invitamos a todas las personas que quieran investigar que lo hagan. No es necesario saber cada cosa de cada uno de los grandes avatares, pero sí entender una sola cosa. Dios es omnipresente. Mencionaste a Thoth y su libro. Fíjate que la palabra Zeus viene de Thoth y significa aire luminoso, que hasta el apóstol Pablo dice, mira, ¿saben qué más? Al Dios al que servimos es luz inaccesible. Hasta el apóstol Pablo decía que el concepto de la divinidad es algo tan grande que no puede contenerse en una imagen y una palabra. Pero sí lo que nos llega a nosotros es un camino a seguir, una dirección. Y esa dirección también incluye denunciar el mal, como lo hicieron los grandes avatares, y combatirlo a nivel individual. Eso. Estamos en esta era de saber y mientras más sepamos, más universos vamos a tener, más mundos vamos a poder de alguna forma vislumbrar y más sabiduría de estos grandes Cristos de la historia vamos a poder de alguna forma hacer de nosotros para crear un mundo mejor. Querido Ramón, hasta el próximo miércoles. Sí, hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Chao.